Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal de Les Ingenieur. Vamos ahora a tratar y a deducir la fórmula del amplificador integrador. Bien, para este video necesitamos conocer un poco de análisis de circuitos para aplicar las técnicas básicas, como la ley en este caso la ley de nodos, y saber las relaciones resistencia y capacitancia en términos de voltaje y corriente. Vamos a empezar entonces nuestro análisis. Como en todos los amplificadores que hemos visto anteriormente, si ya hasta aquí han seguido la serie de videos, es siempre marcar una corriente I1 de entrada y una corriente de este lado I2 de salida. Sabemos que no podemos marcar una corriente, por ejemplo, en este tramo o hacia acá, ya que la primera regla cuando analizamos un amplificador operacional es que idealmente no circula corriente hacia las terminales internas del amplificador. Dicho de otra manera, como la corriente es muy pequeña, se puede deducir que la corriente que entran es prácticamente cero. Y ya está. Entonces, lo que podemos hacer de aquí es establecer que la corriente I1 va a ser igual a la corriente I2. Después, cambiamos nuestros términos de corriente todo en términos de las variables que tenemos, es decir, de las variables de voltajes que tenemos marcados. Si quiero saber la corriente I1 que circula aquí, sería voltaje de entrada, V inicial, menos el otro punto de voltaje que es este, vamos a llamarlo Vx, puesto que no lo conozco, este nodo, sobre la resistencia. Ahí está. Esto sería igual a la corriente I2, pero la corriente I2 circula a través de una capacitancia. Recordemos que la capacitancia y la inductancia no siguen las reglas de ley de Ohm, al menos para el análisis de corriente directa. Para alterna, bueno, se utiliza la reactancia, pero eso será en otros videos. Entonces, aquí necesito su relación de corriente. Sabemos que para un capacitor la relación de corriente es la siguiente. Es prácticamente la capacitancia por la tasa de cambio del voltaje con respecto al tiempo. En este caso es una derivada. Entonces sería capacitancia por la derivada con respecto al tiempo de este punto que es Vx menos el otro punto que viene siendo V sub 0 que está de este lado. Ahí está. Ya está. Ahora bien, simplificamos Vx porque la segunda regla hay que emplearla hasta aquí. Vx va a ser igual al voltaje de la otra terminal, puesto que la segunda regla nos dice que no hay diferencia de voltaje entre la terminal inversora y la no inversora. Es decir, la diferencia de estas dos tensiones me da 0. La única manera es que ambas tensiones sean iguales. Por lo tanto, si quiero saber Vx, me doy cuenta volteando a ver la otra terminal. La otra terminal, que es esta, está conectada en este caso a tierra. Por lo tanto, me doy cuenta que Vx vale 0. Si Vx tiende a 0, puedo excluirla de mi ecuación, para que me quede Vi sobre R. Esto es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje, en este caso de V sub 0. Ahí está. Listo. Lo tenemos. Ahora sí, hay que ir despejando lo que nos interesa, que en este caso es el voltaje V sub 0. La capacitancia que está multiplicando pasaría dividiendo, de tal manera que quedaría RC. ¿Sí? Luego, hay que tener una antiderivada para poder pasarla al otro lado, o para poder cancelarla. En este caso, aplico integración a ambos términos. Como estoy integrando, recordemos que aquí prácticamente es el diferencial del tiempo, tiene obviamente que haber pasado diferenciando de este lado, así, para que sepa yo exactamente sobre qué voy a integrar. Integrar con derivada se cancela y me quedaría V sub 0. De este lado me quedaría RC. En este caso nos quedaría lo siguiente. Sería, si VI es una constante, aquí es importante considerar. Sabemos que en los circuitos eléctricos tenemos dos tipos de voltaje. Voltaje directo y voltaje alterno. Vamos a considerar en el caso de que sea es decir, el voltaje de entrada sea corriente directa. Si es corriente directa es una constante. Y VI, así como RC son constantes, entonces pueden salir de la integral. VI, ahí está, RC. Y la integral de diferencial del tiempo, pues es T, simplemente, así. Y esto es igual al voltaje de salida. Es decir, voy a emplear esta fórmula siempre y cuando el voltaje de entrada aplicado sea de corriente directa, puesto que la integral me permite sacar como una constante el valor de la CD. Por el contrario, ahora, si el voltaje de entrada es de corriente alterna, el voltaje de salida que tengo que aplicar de este lado vendría siendo lo siguiente. RC, bueno, RC es una constante que en este caso puedo tranquilamente deducir. Ahora, nos faltó algo aquí, el signo. Este signo que es menos afecta al capacitor.
y el capacitor pasa aquí, entonces pasaría a afectar a todo este término prácticamente. Ahí nos faltó ese signo. Entonces este menos B sub 0, el que se anuló fue Bx, este menos pasaría aquí idealmente y luego lo pasamos con todo IC del lado contrario. Entonces de acá sería igual, sacaremos la constante menos 1 sobre RC y tendría que integrar de 0 a un instante del tiempo el voltaje de entrada, que obviamente es variable porque depende del tiempo, diferencial del tiempo. Entonces, si la corriente aplicada o el voltaje es de naturaleza alterna, tendría que aplicar esta integral como tal. Recordamos que obviamente en circuitos eléctricos puedo tener una senoidal o una cosenoidal y tendría que sacar la integral del valor coseno o del valor seno dependiendo de la función que esté aplicando en este tipo de circuito. Por eso se le conoce como un amplificador integrador, puesto que una de sus aplicaciones importantes es hacer lo siguiente. Vemos que en CD prácticamente, pues en CD únicamente todo lo que nos da acá es constante, no hay ningún problema. Pero su real aplicación empieza cuando es corriente alterna. Cuando se inyecta algo que conocemos como un pulso o algo llamado impulsional, de esta manera. Cuando se entra un pulso, se integra prácticamente este pulso y el resultado como tal es una rampa de esta manera, donde la longitud de la rampa es T, así como la longitud de lo que viene siendo el pulso o el impulso que se inicia en la parte de entrada. Entonces, una de las aplicaciones es integrar lo que viene siendo las partes de pulso y convertirlas en rampas de esta manera. ¿Por qué lo hace esto? Bueno, recordemos un poco de matemáticas. Sabemos que un pulso, pues básicamente es una función que es constante en algún instante de tiempo. Por ejemplo, un pulso que pueda valer 5 voltios, ahí está, es una constante. ¿Cuál es la integral de una constante? Bueno, si por ejemplo, si yo tengo 5, sabemos que la integral de 5, vamos a poner en diferencial de x, un poco de matemáticas, sería 5x, simplemente la integral. Lo que se transforma en una línea recta. Y la línea recta siempre tiene una pendiente, que va a ser esta, precisamente. Entonces, lo que estamos haciendo es relacionando un poco de matemáticas básicas con lo que nos puede servir en términos de análisis de circuitos. De esta manera queda especificado y quedan las dos fórmulas del amplificador integrador. Lo que sigue es únicamente reconocer el tipo de configuración y aplicar la fórmula dependiendo lo que tengamos de naturaleza de alterna. Si les agradó el video, no olviden suscribirse a nuestro canal de Les Engineer, compartir el video por las redes sociales y regalarnos un like.